Hola Vogue, yo soy Kenia Oz y bienvenidos a otro capítulo de Secretos de Belleza. Ok, el día de hoy les voy a mostrar lo que es mi rutina de belleza. No es la más sencilla porque normalmente yo en mi día a día solo utilizo corrector, probablemente una tinta y nada más porque tengo ya pestañas aplicadas, pero cuando me quiero arreglar y como verme un poquito más linda, me produzco de esta manera. Ok, lo primero, lo más importante que yo aprendí con el tiempo después de parecer una harina por muchos años es que tienes que hidratarte. Así que yo utilizo una crema hidratante. La verdad es que es una muy sencillita, la traigo así porque es la de viajes. Y la que yo utilizo es de la marca CeraVe. Y bueno, me aplico por toda la cara. Yo tengo la piel bastante seca, así que necesito siempre estarme aplicando un buen de cosas para hidratar porque si no, el maquillaje se me ve como muy acartonado. Lo siguiente es otro hidratante, pero ahora más fuerte en aceitito. Yo utilizo este de Ordinary. La verdad es que los aceites yo siempre los estoy rotando y demás. No soy como muy específica con mis productos, siempre me gusta estar cambiando porque nunca he tenido ninguna reacción mala. Siempre he tenido como que la piel así. Si acaso cuando estoy en mis días me salen acá unos granitos, pero nada más. Y pues yo tengo bastante ojeras, como pueden ver, pero nada que un corrector no solucione. También me hidrato las cejitas, porque si no después se ven secas. Mi filosofía de belleza es ponerte realmente los productos que a ti te funcionen y aplicártelos de la manera que a ti te funcionen. Siento que nos dicen mucho como tiene que ser de esta manera y va de esta manera, y yo la verdad es que he visto más bien bastante tutoriales e incluso cursos, y siempre termino haciéndome mis rutinas a como a mí me parezca que me van bien, sobre todo porque de repente se me hacen los productos como bolita y así. Por si no lo vieron, me estoy aplicando protector solar. Tengo este que es totalmente transparente y lo que hago es que igual lo paso por todos lados. El protector solar de verdad es súper importante. Yo tengo apenas aplicándolo como 3 años, ya sé, muy mal, pero ahora no puedo salir ni vivir sin él. Siempre lo necesito y lo traigo para todos lados. Después aplico mi base, que he probado todas las bases, tengo de verdad de todas las marcas y solo esta es la que me da a mi tono, que es el tono Almond y es de Too Faced, y por alguna razón mi piel es demasiado amarilla en ocasiones y a veces hasta un poco gris, y si me pongo alguna base que es así como color rosadita o algo así, me veo fatal, se me oxida y hay unas fotos en internet muy malas mías. Me lo aplico la base por todos lados. Tun, 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 tun. Antes de que me digan que no va así y que lo estoy haciendo mal y que bla 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 bla, no soy blogger de maquillaje, soy cantante. Así que yo me puedo maquillar como quiera. Y bueno, ya que estamos hablando de la música, acabo de sacar mi álbum y estoy muy emocionada porque ya voy a preparar mi nuevo show en el 2023 y está quedando increíble. Solo les puedo decir eso, no les quiero hacer más spoiler. Y oigan, vean mi brochita, se los juro que la lavé como 100 veces para este video y por más que la lavé no salió ese labial, pero ignoremos. Y muy importante, pónganse en el cuello, porque si no después va a haber fotos muy malas de ustedes. Yo, como tengo muchas ojeras, también me pongo un poquito aquí y lo esparzo. En este momento estoy trabajando en unas colaboraciones muy cool en un proyecto nuevo que tengo, que es Melan Chaos, y estoy escribiéndolo junto a mi equipo y produciéndolo, y está quedando también muy cool y me emociona el 2023, o sea, siento que va a ser un gran año. Ahora, lo más importante de mi maquillaje, yo de verdad puedo existir sin base, puedo existir sin blush, sin rímel, sí puedo existir sin rímel, pero nunca puedo existir sin corrector. O sea, no importa a dónde viaje, dónde tenga que estar, incluso si estoy en la playa, no me importa, yo me voy a poner corrector. Ok, tengo un tono que es claro, pero no tanto, sino es como más amarillito y lo aplico así, como en toquecitos. Y yo la verdad creo que soy una persona que cuando está maquillada cambia demasiado. No sé si eso es bueno o malo, pero igual me siento bien con poco maquillaje, así que creo que es bueno.
voy a esperar a que se seque, muy importante para que me quede más cobertura, pero creo que es muy importante cuidar mi salud mental y estar siempre como en terapia, estarme cuidando, sobre todo leyendo cosas que me vayan a traer pensamientos positivos, porque siempre los pensamientos negativos viajan muchísimo más rápido que un pensamiento negativo. Siempre en este medio, y creo que no tanto por este medio en el que trabajo y en el que me muevo, sino que creo que todas las personas necesitamos cuidar muchísimo su salud mental, y creo que es algo que a veces no priorizamos y es muy importante. Creo que es lo más importante. Esto... ¿Para qué es eso? No sé, pero me gusta cómo se ve. Y lo empiezo a esparcir. No utilizo contorno oscuro en crema ni nada, porque después siento que me veo como muy cargada. Para mi maquillaje yo me di cuenta con el tiempo que lo que más me gustaba era como una piel bronceada, pero con los ojos súper aquí, con esta parte súper iluminada, y realmente no me gusta como más allá. O sea, creo que me gustan los maquillajes cargados, pero tampoco tan cargados. Me gusta como un balance entre un maquillaje natural, pero al mismo tiempo que se vea, ¿sabes? Que no sea como un make-up no make-up, sino más bien me gusta que se note. Si voy a estar invirtiendo tiempo aquí sentada maquillándome, que se note. Entonces, que se note el corrector. Mi flow es toques rápidos, porque después se seca y se pone como pastoso y ya no se ve tan cool. Me gusta también ponerme poquito corrector aquí. Como que ya con ese que me puse lo voy esparciendo por todos lados. Si en ese momento me ven algo blanca, no se preocupen. Ahorita cuando pongamos los contornos, eso va a cambiar. Ok, en este momento de mi vida me encuentro como en una etapa de crecimiento. Creo que la gente me tiene viendo en redes sociales desde muy pequeña y ha crecido conmigo a través de mi carrera y también como persona. Entonces, creo que para este álbum algo que quería era como decirle a la gente con mi letra y con lo que ahora soy, que pues ya no soy esa niña, ¿sabes? Ya no soy esa niña de 17 años. Entonces creo que el álbum nace de ahí, nace de la inspiración de escribir como más empoderada, más sensual y con otro concepto, y como incluso los shows me quiero ver más, ¿sabes? Entonces creo que nace de esa idea. Ahora me voy a poner mi polvo. Yo utilizo este de Laura Mercier o Givenchy. Yo la verdad le digo Givenchy, o sea, las cosas como son. Pero me encanta, también es muy cool. Este es más como para el día a día. Pero cuando me quiero ver así un poquito más producida, este tapa hasta los pecados. Me gusta hacer como un pequeño baking. No sé qué tan pequeño les parezca lo que voy a hacer, pero para mí es pequeño. Como que me pongo bastantito producto y lo dejo ahí reposando. No. Reposando un ratito. Ay, no, sí, ya soy otra persona. Y ya con lo que me queda, bueno, voy a tomar otro poquito. Ya con lo que me queda, solo mato el brillo de la partecita de aquí. Como que ya no me gusta aplicarme más, sino que lo voy esparciendo. También me pongo un poquito aquí. Y me gusta también hacer como unas líneas aquí. Y esas también las dejo ahí un ratito. ¿Cómo le hago para no parecer un fantasma? Porque en ese momento yo sé que puedes estar diciendo, Kenia, te ves muy pálida. No te preocupes, amor, yo lo voy a solucionar. Tengo acá esta paleta. Mis brochas no las juzguen, ya tengo ratos con ella, ni siquiera sé de dónde son. Pero es porque voy a sacar mi línea de brochas. Entonces es como no me pienso comprar brochas hasta que tenga las mías. Y bueno, utilizo esta paleta. ¿Qué marca es? No sé, pero esta es la que utiliza mi maquillista. Y la verdad es que se la copié y me encanta, porque tiene como los contornos como más neutrales, un bronceador, uno más oscuro cuando quieres verte más acá, en la fiesta, que se te ve el pómulo gigante. Y tiene estos dos que no utilizo, solo utilizo este para iluminar a veces cuando ya tengo demasiada ojera y ya nada me lo tapa. Entonces voy a primero neutralizar, muy importante, no me gusta que el contorno se vea como bronzer, sino más bien que se vea como gris. Así que todas están poniendo atención. Donde tengo mi surquito y marco mi pómulo. Empiezo como una línea. Lo que intento hacer es como una línea así. No así, sino así. Momentos preferidos para estar con maquillaje, la verdad, donde sea. Yo
siempre me gusta estar, o sea, aunque tenga solo corrector y un poco de blush y así, a mí siempre me encanta estar arregladita y tener mi cabello arreglado. Bueno, no me visiten los domingos, probablemente no esté así, pero sí, siempre me gusta estar arreglada. Y cuando me arreglo más es obviamente, pues no sé, si tengo un evento, algo de trabajo, si voy con mis amigas de antro o no sé, si veo a una persona especial. Si pudiera conocer un artista que ya no esté vivo, Selena Quintanilla. Me gustaría platicar con ella, conocerla, más que nada, o sea, solo como admirarla. Soy muy fan porque mi mamá me ponía las canciones de ella desde muy chiquita, entonces me gusta bastante. Solo como su persona, solo quisiera como verla, abrazarla, ¿sabes? Y como, oh, la conocí. Pero pues... Y Mac Miller también. Y bueno, ya ahora que tengo el contorno marcado, lo paso un poquito como por la nariz. Este es el que es como tono gris, que es para crear profundidad. Ahora me pongo un bronzer, que es este que está acá, que es como más cafecito, más... Sí lo aplico con la misma brocha. Práctica. Y solo lo paso acá, como más arriba, sí, no aquí, sino como más arriba. Estoy muy emocionada porque este video está saliendo en diciembre y también les tengo un regalo. Va a salir mi primera canción navideña oficial con mis amigos de Spotify, así que ya la pueden ir a escuchar, probablemente en ese momento ya esté disponible. Y nada, escúchenme cantar villancicos. Para Navidad yo la verdad es que siempre es estar con mi familia. Por más cliché que suene, tienes que estar con la familia ese día. Y yo, como tengo poco tiempo, aprovecho esos días para estar con mi familia. Ahora, igual con este contorno que es como grisecito, pero con otra brocha, voy a tomar y me voy a hacer un poquito de contorno en la nariz. No, yo de aquí voy a salir otra persona, ¿eh? Pongan el final y pongan otra vez el inicio y van a ver. Yo creo que el mejor consejo que me han dado, uno es de mi mamá, que es como no tener miedo a esas metas y esos sueños que tengo, como que siempre es como no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y probablemente no, bueno, sí es un consejo, pero mi abuela siempre me enseñó a trabajar por lo mío. Sí, o sea, ¿quieres algo? Aprende a trabajar y consíguelo por ti misma. Y creo que esos consejos los sigo aplicando para mi vida cotidiana y hasta la fecha y me siguen funcionando. Y bueno, ahora aplico este que es como igual como más cafecito y lo paso por aquí. Y eso lo que hace es nada más como que le da un poquito más de profundidad a mi ojo, no se ve tan perdido. Yo de repente tengo los ojos como muy estiraditos y sobre todo cuando sonrío se me pierden, así que me gusta como marcarlos. Como ojos no se vayan, los necesito. La única manera de conseguir todas tus metas, tus sueños y todo lo que quieres, de verdad, no es fácil, pero tampoco es imposible, pero es trabajar. No hay otra, trabaja, o sea, levántate y ve y trabaja por esos sueños, no estés ahí escribiéndolos en tu libreta y manifestándolos. O sea, sí hazlo, es bueno también manifestar, pero ve y trabájalos. No, el universo no es como que va a decir, sí, mira aquí el camino, ve por aquí. No, tú tienes que empezar a buscar esos sueños y trabajar. Entonces, si quieres algo, trabaja, es la única manera. ¿Qué es algo que no me habían dicho de la fama? Bueno, creo que es algo que había escuchado de la fama, pero no pensé que fuera tan real. Y es que a veces es muy solitaria. Y es raro porque pues estás rodeada siempre de gente y siempre tienes mucha gente que te sigue y todo, pero a veces es muy solitaria. Muchas personas se pueden acercar a tu vida para sacar un beneficio o simplemente me pasa que para el mundo a veces representas algo, pero pues no sé, tú te sigues sintiendo normal. Yo me siento súper normal, yo amo ir al súper, amo hacer cosas normales y así, y de repente para algunas personas representas un tipo de beneficio o buscan sacar beneficio de tu persona. Entonces eso me ha tocado aprenderlo y ser muy cuidadosa con las personas que acerco a mi vida. Incluso a veces ya no quiero acercar a más personas, estoy bien así. Ok, si se estuvieron preguntando qué estuve haciendo todo este tiempo que estaba echando el chisme, la verdad es que con el bronzer que tomé, de acá, solo empiezo a hacer circulitos hasta que yo digo, es ahí. Y también lo hago un poquito aquí. Me voy a aplicar por mientras esta sombrita que es de esta paleta Naked, que es de una nueva colección. La verdad la compré ayer, así que la vamos a probar aquí. Solo me voy a poner este clarito
Creo que no voy a utilizar todos estos solo para los shows, pero así para mi día a día no es como que yo voy a andar con un verde, un azul. Y solo lo voy a aplicar aquí, como para dar un poquito de luz. Voy a sacar mi iluminador que está cero lindo, pero les juro que ayer fui a buscar uno porque yo no quería mostrar este. Y ahora lo aplico. Me gusta aplicar este que es como neutral, que es como entre dorado, plateado, rosita. Y lo combiné un poquito con el dorado, así como. Y lo paso por aquí. Creo que uno de mis sueños es terminar de construir mi marca de maquillaje, que el año que viene ya inicio con eso. Estuve todo este año estando en procesos tanto como legales, como tuve ahí unos temas con mi marca de maquillaje que no quiero mencionarlos mucho, estamos en un momento feliz, pero creo que ese es uno. También seguir construyendo mis demás empresas, que tengo muchos proyectos y productos por lanzar. Este es igual una muestra de maquillaje que estoy preparando y me han estado enviando porque quiero sacar mi gel de cejas. Así que he estado en muestras. Voy a probar este ya tengo rato probándolo y de verdad, ahorita a todas las muestras que me han enviado, creo que es el que más me ha gustado, pero ya se me está acabando. Vean, ya casi no queda nada. Ahí está. Yo la dejo así como con el producto aplicado y después lo que hago es que con un cepillito limpio le quito el exceso y las termino de peinar. Este sí es un secreto de mega belleza, ¿eh? Para que no se vea como este aceitito, igual con la Beauty Blender lo difumino un poquito. Acabamos de ganar un premio literalmente ayer, en el día que estoy grabando esto. Y es mi primer premio así de importante, de internacional. Y se siente bien. Se siente que eso está avanzando. Y yo siempre cuando me estoy maquillando tengo todo y estoy como de que un poco más de rubor, un poco más de aquí y por allá. Siempre estoy haciendo, dura ahí como otra media hora haciendo eso. De Rimmel yo utilizo este que es de Too Faced. Solo utilizo muy poquito, muy poquito, porque ya tengo pestañas postizas, pero como ahorita ya las traigo, ya tengo muy poquitas, sí necesita como que una ayudita a mi ojo, si no se me ve muy triste. Y como les comentaba, ganamos un premio que está muy cool. Es un premio internacional en Europa. Y estoy muy emocionada porque también en el año que viene vamos a tener unas fechas por allá en Europa. Así que toda mi gente de Europa que me está viendo, consigan boletos en Ticketmaster. Montar un show, gente, es un tema. Montar un show son un mes de 6 horas de ensayos todos los días. Más clases de canto, más terapia, porque tengo como 3 colapsos entre los ensayos de no voy a poder, sí voy a poder, y después sí yo soy, y después no, es que no puedo, no me vas, y hasta que de repente ya estoy ahí y lo hice. Y ya por último, mi parte favorita del universo es tic, 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 tic. Este también lo compré ayer porque ya se me había acabado y este lo amo. Son los labios y lo que utilizo primero es delineármelos con este delineador de Too Faced que me gusta bastante. Y solo empiezo a delinearlos. Un espejito. Bueno, este está más bien. Los delineo. Más que nada, este delineado lo hago para ver dónde está, o sea, la línea de mis labios, porque de repente como que se me pierde entre el maquillaje. Y si no cuido eso, después se me queda la boca así, se los juro. Y tengo unas fotos también en internet, las pueden buscar, donde traigo todo el labial hasta acá, hasta abajo, horrible. Me ayuda a ver dónde tengo mis labios. Ok. Una vez que tengo mis labios así, utilizo de la misma marca, pero en un tono más fuerte. Y este sí es muy notorio, así que tengo que tener cuidado. Como les dije, el otro es como para marcar una guía en mis labios. Y con este ya marco el oficial. Ok. Ahora, no es que los labios es todo un proceso, a mí es mi parte favorita. Les estoy mostrando mis tips, así que valórenlos mucho, por favor. Que estos tips solo los encuentras en internet y en videos de muchísimas horas. Yo aquí te lo digo, delíneate primero con uno en un color bajito, después uno fuerte y así ya no tienes equivocación. Y después te pones Chaos Beauty. Este es igual de mi línea de maquillaje, ese es el tono Chaos. Y yo lo que hago es que lo hago así. El secreto para que no te olviden y ser memorable es ser una persona auténtica. A mí no me importa que
ser graciosa, divertida y decir tonteras. O sea, eso me hace Kenia y es por eso que me gusta ser así, auténtica y esto hace que las personas te tengan para siempre. Y después utilizo el tono rojo y solo lo pongo aquí. Nada, me gusta que se vea así, como que cafecito y después como rojito al centro. Y ya sé que parece que les estoy vendiendo mi marca de maquillaje, no, se los juro que utilizo mis productos todos los días, o sea, son mis productos, los hago a mi gusto. Tengo que este producto también va a salir el año que viene, no tengo fecha, pero es un lip lumper y hace que sientas como un poquito de picor y los labios te crecen y te queda un efecto súper, súper lindo. ¡Ay, la altura de Ciudad de México! Y lo pongo aquí. Esperen, ahora vamos a hacer que esto dure por todo el día, porque nos quedan 10 horas de entrevistas. Así que vamos a ponernos esto, que esto hace que el maquillaje me dure todo el día. Y a veces cuando necesito retocarme, voy, me aplico, me retoco y me vuelvo a aplicar. O sea, capa sobre capa sobre capa sobre capa. Pero así me veo bien en todas las entrevistas. Secretos. Ok, y este sería como mi make-up para, no sé, un ejemplo, grabar contenido en internet, que es normalmente lo que me hago, TikToks, para una cena familiar, para salir a comer un día linda con mis amigas. Pero bueno, muchísimas gracias por ver mis secretos de belleza. No olviden que si quieren ver más contenido como este, suscríbanse y no se olviden de darle like. Los veo. Bye bye.